nombre es Giselle Carrasco y voy a ser su docente titular de la materia Clasificación Arancelaria 1 o primer nivel. Para conocer de qué trata el contenido de la materia, lo primero que tenemos que conocer es qué es clasificar arancelariamente una mercadería. Para eso vamos a necesitar una serie de herramientas, no por el momento el nomenclador arancelario, pero sí una serie de pautas teóricas que nos van a indicar cómo lograr posicionar una mercadería determinada dentro de códigos numéricos ubicados dentro del nomenclador aduanero, lo que se denomina posición arancelaria. Vamos a ver qué es conceptualmente clasificar arancelariamente una mercadería. Clasificar no es seleccionar, sino en este caso clasificar es codificar una mercadería. ¿Cómo la codificamos? Conociendo una serie de pasos, que ya los vamos a ver más adelante, que se llaman marcha sistemática lógica. Arancelariamente significa que una vez que la mercadería es ubicada dentro del nomenclador, vamos a conocer un tratamiento tributario o arancelario. Clasificar arancelariamente una mercadería es ubicar una mercadería dentro de una serie de códigos numéricos llamados posición arancelaria, los cuales nos van a determinar un tratamiento tributario y normativo. Tributario, como les dije anteriormente, trata de indicarnos cuánto va a pagar de tributos a la importación o a la exportación una mercadería determinada, así como también tasa estadística. Asimismo, el tratamiento normativo de una mercadería nos va a indicar qué tipo de intervenciones previas tiene para la importación o exportación. En pasos siguientes vamos a explicar con más detalle qué significa la parte arancelaria y la parte normativa de una mercadería. Sí hay que tener conceptos únicos y básicos para poder ubicar esa mercadería dentro del código aduanero. Lo primero que sí o sí tienen que conocer es que toda mercadería tiene una posición arancelaria dentro del nomenclador. No hay una mercadería que no pueda ubicarse dentro del nomenclador arancelario. Esto nos hace conocer que existe una única posición arancelaria para una única mercadería que tengamos que clasificar. ¿Qué es conocer el tratamiento arancelario? Justamente conocer cuánto esa mercadería va a pagar de derecho de importación y de exportación al momento que ingrese al territorio aduanero para lo que es una IMPO o bien que egrese de nuestro territorio aduanero para el caso de una EXPO. Hasta recién habíamos hablado de lo que es el tratamiento tributario y habíamos dicho que la clasificación arancelaria nos permite conocer justamente este tratamiento, que significan los tributos que van a pagar ya sea para importación o exportación. ¿Por qué es importante esto y por qué es importante saber clasificar correctamente a nivel arancelario? Porque si nosotros nos equivocamos a elegir la posición arancelaria de un producto, vamos a estar incurriendo no solamente en una declaración inexacta ante el servicio aduanero, sino también podemos estar pagando de más o de menos los tributos. El hecho de pagar de más, cabe destacar que no sería más que un problema a lo mejor tal vez económico o financiero para la empresa para la cual estamos trabajando. Si en cambio el hecho de clasificar mal cuando tenemos una tributación y tributamos en menos, sí implica un perjuicio fiscal. Como todos ustedes deben conocer, el concepto de perjuicio fiscal es la cantidad de dinero que el Estado deja de percibir en base a un mal pago efectuado por alguno de los contribuyentes. En este caso, el empresario importador o exportador de una mercadería determinada. Eso a nosotros como profesionales nos perjudica justamente a nivel profesional y asimismo también perjudica al fisco debido a que no van a estar ingresando los dineros a las arcas como corresponde. Por otra parte, además, como les estaba diciendo, de la parte tributaria, que es muy importante y que también sirve para liquidar cosas que van a ver más adelante en distintas materias como valoración 1, valoración 2 y prácticas profesionales, también podemos obtener a través de la clasificación arancelaria básicamente lo que es el tratamiento normativo aplicable. ¿Qué es el tratamiento normativo? Justamente es el tratamiento legal que tiene una mercadería una vez que nosotros lo ubicamos dentro de esos dígitos numéricos llamado posición arancelaria.
El tratamiento normativo consiste en conocer justamente los tratamientos previos o intervenciones previas que tiene una mercadería a la hora de ser importada o exportada. Estas intervenciones previas las hacen no aduana, sino los terceros organismos. Entiéndanse como ejemplo, INAL para lo que es alimentos, SENASA para lo que es también alimentos, la parte de madera, lo que es el RENAR para la parte de armas, lo que es el CEDRONAR para lo que es mercadería del tipo peligrosa, el contenido de algunas baterías, para citar algún ejemplo, o bien toda la parte de medicamentos. Otra de las intervenciones puede ser de seguridad eléctrica, que es una de las más importantes y de las más difíciles. Para el hecho de los medicamentos también tenemos ANMAT, entre otras. Como estábamos hablando sobre los procedimientos para conocer una mercadería y lograr ubicarla dentro del nomenclador arancelario, tenemos que tomar 4 puntos básicos para una correcta clasificación arancelaria. El primero y principal es conocer el producto, sobre lo cual me voy a extender un poquito más adelante. El segundo ítem es individualizar el producto, que va de la mano con el primer principio. El tercer punto es la marcha sistemática lógica, que vamos a ver ejemplos en clases posteriores, pero dicho sea de paso, es el procedimiento lógico y sistemático para lograr una correcta clasificación arancelaria sin equivocarnos y sin desviarnos de la esencia del producto en sí. Y por último y principal, debemos conocer las reglas generales de interpretación del sistema armonizado, que son 6, que las vamos a ver una por una ya finalizando el cuatrimestre. Vamos a comenzar, todos deben tener el módulo. En la página 18 hay algunos que pueden tener un módulo un poco más actualizado o de una impresión nueva. Para mí es página 18, pero para que se den una idea es la unidad 1, cuyo título dice Distintas pautas y técnicas de individualización de mercaderías. Volviendo al tema, es justamente qué es lo que tiene que hacer un profesional de aduana, un despachante de aduana, como ustedes van a hacerlo en un futuro, para poder lograr una correcta individualización y conocimiento del producto, que son los 2 ítems primeros que acabo de mencionar dentro de los 4 pilares fundamentales para lograr una clasificación. Tenemos 3 puntos básicos y aquí van a tener que apelar a su memoria y a los estudios anteriores debido a que hay algunos conceptos de importación 1 dentro de los cuales no me voy a detener demasiado. Vamos a ver 3 casos puntuales que pueden existir a ustedes como despachantes de aduana en un futuro que les puede suceder al momento de tener que clasificar una mercadería. El primer punto, como ustedes van a ver en su manual, dice lo siguiente. La mercadería se encuentra arribada al territorio aduanero en zona primaria y en la documentación complementaria es imposible identificar el tipo de mercadería. Aquí, como les dije, tenemos algunos conceptos de importación 1, pero para ayudarles en la memoria les voy a indicar que documentación complementaria para aduana se trata del documento de transporte en sus 3 modalidades, para lo que es el avión como sistema de transporte guía aérea, para lo que es el camión es carta de porte y para lo que es el transporte por vía acuática o marítima se trata del conocimiento de embarque. Dicho sea de paso, esto es uno de los documentos más importantes en el comercio exterior debido a que no solo determina a quién la aduana considera titular de la mercadería, eso se determina en la parte de consignatario o consigní dentro del documento, sino que además describe la mercadería en peso y volumen y además, como cosa no menor, es el contrato de flete internacional entre comprador y vendedor a nivel internacional. Otra documentación complementaria es la factura comercial, ¿sí? Que es la que nos indica qué es lo que nos acaban de comprar o de vender, en su caso ya sea importación o exportación, y es justamente la que prueba el valor de la mercadería que nosotros pagamos, nos describe la cantidad y qué mercadería estamos comprando. También tenemos el packing list, que es una descripción técnica de lo que es el peso, el tipo de mercadería, cuánto miden las cajas. Entonces, como les estaba comentando, tenemos esta mercadería arribada para el caso de una importación a nuestra zona primaria
Y en este tipo de documentación, ya sea en la factura comercial, ya sea en el documento de transporte, es imposible identificar el tipo de mercadería. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Como primera medida, nos debemos remitir a una decisión del dueño de la mercadería, que en este caso, al hecho de ser una mercadería arribada, tenemos un caso como ejemplo de importación. ¿Qué significa esto? Que nosotros le tenemos que decir al importador, al empresario en ese caso, qué es lo que quiere hacer, porque no podemos saber de qué mercadería se trata. Entonces tenemos dos opciones: o nos explica de qué se trata, pero muchas veces puede suceder de que este empresario no tenga bien claro porque, por ejemplo, puede ser su primera introducción al territorio aduanero de una mercadería determinada. ¿Qué es lo absolutamente recomendable en estos casos? La figura del ignorando contenido. La ley 22415, que es el Código Aduanero, lo trata especialmente en su artículo 221, que dice que dentro de los 15 días de arribado al territorio aduanero, el buque o el avión, en este caso, y cuando no podemos saber de qué mercadería se trata, podemos pedir a la aduana, dentro de ese plazo, la figura del ignorando contenido. ¿Qué significa? Que generalmente van personas que conocen técnicamente el producto de la empresa determinada, la gente que está en puerto o en Ezeiza en este caso, apertura las cajas y nosotros podemos ver qué códigos, podemos incluso tomar la mercadería, hasta se puede llegar a extraer una muestra con el permiso adecuado para poder ver y analizar de lo que estamos hablando, o bien ver el material constitutivo. En definitiva y en resumen, el ignorando contenido sirve para que nosotros podamos ver en detalle e in situ, es decir, en vivo y en directo, qué mercadería estamos trayendo. Ese sería uno de los primeros consejos y lo más adecuado y aconsejable de hacer cuando tenemos una documentación complementaria que posiblemente no nos satisfaga o no nos convenza sobre la mercadería que acaba de llegar, por ejemplo, a puerto o a terminal de cargas en Ezeiza. Eso es por un lado. Hay un plazo, como les dije, que es a partir de hasta los 15 días, de arribado al territorio aduanero el medio de transporte, y se pide a través de una solicitud de ignorando contenido y lo debe hacer el despachante. Lo que hace aduana es darnos un turno para que gente de ellos, obviamente, nos ayuden a aperturar las cajas, a contar, después se pasa un informe y se puede proceder al despacho. Esto nos sirve justamente para no incurrir en una inexactitud, no solamente de una posición arancelaria, sino también de cantidades o calidades y naturaleza de mercadería. Este sería el primer caso que nos puede pasar cuando podemos llegar a tener algún problema para individualizar o no tenemos una pauta cierta de qué es lo que estamos trayendo y por ende no podemos clasificar correctamente. Para continuar, vamos a leer el ítem número 2, que dice lo siguiente: la mercadería aún no ha arribado al territorio aduanero, pero sin embargo el importador cuenta con una muestra del producto que está trayendo en un embarque. ¿Cuál es la situación en este punto particular? El importador está trayendo un embarque, pero previamente recibió una muestra, es decir, una cantidad pequeña del producto que acaba de comprar y que está trayendo. Entonces, ¿eso qué le permite al despachante? Le permite poder tener en vivo y en directo una muestra justamente del producto que necesita clasificar. Esto a nosotros nos permite que ante una duda, alguna cuestión particular de este producto, ya sea una intervención previa que pueda llegar a tener, como el caso de baterías, en el caso del Cedronar, o bien algún producto eléctrico para lo que es seguridad eléctrica, no solamente se pueda empezar a efectuar esos trámites, sino también yo pueda clasificar, y mientras voy buscando la posición arancelaria, me van a ir surgiendo distintas dudas a través de lo que puede llegar a ser material constitutivo, si lleva o no seguridad eléctrica, si tal vez tiene o no tiene un cable, si tiene algún circuito integrado, por ejemplo, adentro para lo que son, por ejemplo, lo que es todos los productos para alarmas, si tiene una luz o no tiene. Son distintas cuestiones que para el nomenclador difieren del producto y que eso me da un tratamiento tributario diferente
si tiene o no determinada característica. Esto también me va a permitir poder hacerle todas las preguntas al importador que yo considere necesario para que me describa el producto, pero me facilita mucho el hecho de tener algo directamente en la mano para poder saber bien qué es lo que estoy clasificando. ¿Por qué? Porque el primer y básico concepto para yo poder ubicarme cómo y por dónde voy a buscar una mercadería es conocer el producto y tenerlo individualizado. Otra de las cosas que hay que agregar para lo que es clasificación arancelaria es que muchas veces el nombre comercial del producto no es lo mismo que el nombre técnico. En aduana, por ejemplo, la palabra repuesto no existe. Lo que existe son partes y accesorios. Si ustedes buscan en el nomenclador no hay una sola palabra que diga repuesto. Otra de las cosas para destacar y que tienen que tener en cuenta es que el nomenclador arancelario está hecho al idioma español y no al argentino o al chileno o al venezolano o tal vez a lo que son de hablas hispanas. Está hecho al español. Por ende, lo que para nosotros tal vez son palabras comunes, no lo es para lo que es el nomenclador arancelario. Continuando con el punto número 3, como les decía, de las distintas pautas y técnicas de individualización, tenemos que la mercadería aún no llegó al territorio aduanero, tampoco contamos con una muestra y lo único que tenemos es alguna foto, algún catálogo que pudimos extraer de internet, alguna especificación técnica que nos ha enviado el importador y algunos documentos referentes a la mercadería, que generalmente, para la mayoría de los casos, son especificaciones técnicas para ingenieros. Nosotros no somos ingenieros, somos despachantes de aduana. Entonces, ¿a quién debemos recurrir? Nuevamente a la fuente y podemos llegar a utilizar dos casos. Primero, contactar directamente al proveedor, ¿sí?, del exterior, para que nos suministre toda la información que nosotros les pidamos de manera detallada. O bien que intermedie el importador y sea él, con su personal técnico, quien nos guíe para indicarnos de qué mercadería estamos hablando. Como les decía anteriormente, el caso número 3 va básicamente de la mano del caso del número 2, con la diferencia de que lamentablemente no contamos con la muestra, sino con una foto, y muchas veces la foto no es suficiente. Lamento decirles que el caso número 3 es el que más frecuentemente va a suceder, y es por eso que mi consejo es básicamente volver loco al importador para que nos dé exactamente qué producto trae. ¿Por qué? Porque el importador sabe lo que compró, sabe lo que está trayendo, pero no es lo mismo la función que tenemos que cumplir nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros a nuestro cliente le tenemos que dar una posición arancelaria sobre la cual esa persona va a aportar y va a depositar en cuenta de aduana para que nosotros podamos efectuar el despacho. Si nosotros nos equivocamos, vamos a ser culpables siempre y cuando no podamos demostrar que actuamos conforme a mandamiento o mandato del importador. Ahora, si a nosotros nos dieron todas las herramientas y asimismo no pudimos clasificar bien, ya el problema va a ser nuestro. Lo que me gustaría que tengan claro es que clasificación arancelaria, tanto en primer nivel, que es toda la parte introductoria y teórica de cómo clasificar, y así también clasificación arancelaria 2, que es toda la parte práctica, es la columna vertebral de un despacho aduanero. ¿Qué significa esto? Que si nosotros clasificamos mal, vamos a tributar mal. Si tributamos mal, hay perjuicio fiscal. Si hay perjuicio fiscal, lo que nos sucede es una multa, para el caso del despachante de aduanas, suspensión o de matrícula o tal vez eliminación de registro, más un procedimiento tal vez penal por clasificar mal, que sería el último de los casos, ¿sí? Así como también una presunción de contrabando. Siempre en los extremos se ven los ejemplos, por eso les digo, si bien nadie, absolutamente nadie, toda la vida clasifica de manera perfecta, sí hay que saber que esto es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque a partir de que yo conozco el tributo y la condición de venta es donde puedo empezar a valorar. Y aduana, particularmente, lo que necesita es una correcta valoración, la cual surge a partir de una correcta clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque a partir de la posición arancelaria surgen los tributos, que es lo que a la aduana le interesa que se haga correctamente.
Yo siempre recomiendo a mis alumnos, tanto de presencial como ustedes, que son mis alumnos de distancia, que ante cualquier duda no hagan las cosas solos o como mejor tal vez les parezcan a ustedes. ¿Por qué? Porque la clasificación arancelaria es un procedimiento objetivo y no subjetivo. Hay que eliminar toda la parte subjetiva al momento de clasificar. Por ejemplo, si yo tengo una alarma, tal vez que tiene una luz que detecta un movimiento, esa alarma, el hecho de que tenga una luz, ya la hace distinta a una alarma que solo detecte un movimiento y no prenda una luz. Si bien es un ejemplo simple, básico y hasta tal vez tonto, esto implica lo siguiente. En el caso de una alarma, cuando yo la tengo que clasificar, tengo que saber de qué y para qué está hecha. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que conocer que una alarma, por ejemplo, puede ser para robo o contra incendio. También puede ser de auto, para robo o contra incendio. Entonces, ¿con qué voy a esto? Que mi recomendación es la siguiente: instruirse a nivel de cultura general, a nivel de productos. Para aquellos que pueden comprar un nomenclador, háganlo. ¿Por qué? Porque si bien hoy por hoy no van a entender el funcionamiento hasta que no terminen el cuatrimestre y empiecen con la práctica, sí van a ver cómo se denominan los distintos productos y cómo está armado el nomenclador y se tienen que familiarizar. Entonces, siempre sean muy curiosos y no den por supuesto que si tiene o no tiene una luz, que si tiene o no tiene tal o cual cosa, tal vez no sirva. Pregunten y hasta háganse las preguntas que uno podría decir, uy, qué tonto, mirá la pregunta que estoy haciendo. No, básicamente háganla. ¿Por qué? Porque ya les dije, en el caso de una alarma, que prenda o no prenda la luz, da una posición arancelaria distinta y tiene una diferencia de tributo del 6%. Cuando una alarma prende la luz, para que ustedes sepan, tributo un 18% y cuando no la prende, tributo un 12%. Bueno, para finalizar la clase, quiero avisarles, como ustedes ya sabrán, estoy totalmente disponible dentro de lo que es el foro o bien en las próximas clases online que se den de clasificación 1. Por favor, cualquier duda, consulta de concepto o cosas que no hayan entendido, me lo preguntan sin ningún tipo de inconvenientes. Estoy para eso y bueno, no me queda más que despedirme hasta la próxima clase y tengan todos muy buena jornada.